Pues vamos a empezar esta presentación, esta charla sobre nutrigenómica, eh, hoy centrado en la activación NRF2 y NRF1. Vamos a explicar qué son los activadores genéticos eh, y sobre todo qué diferencia sustancial, ¿no?, presentan dentro del mundo de la medicina natural en relación, pues, a otros suplementos naturales o otros, vamos a decir, nutracéuticos, otros suplementos alimentarios, o incluso frente a otro tipo de medicamentos, ¿eh? La nutrigenómica, para el que no lo sepa, es una ciencia, pues, que ya tiene unos cuantos años. Es la ciencia que estudia cómo nuestra alimentación, a través de nuestra alimentación, podemos influir en la expresión genética. En concreto, cómo podemos producir equilibrio o un reajuste en la función de nuestros genes, ¿eh? Nuestros genes, pues, al final son los responsables de todas las funciones metabólicas, de todas las funciones fisiológicas, ¿eh? Son los responsables de dar órdenes desde las células, ¿eh?, para que nuestro cuerpo, nuestros órganos, pues, funcionen de una manera o funcionen de otra. Y ya hace varias décadas, desde la ciencia llamada la epigenética, pues se descubrió que nacemos con expresiones genéticas determinadas, pero estos genes a lo largo de la vida van cambiando su función. Y pues podemos nacer con genes que cuando somos pequeñitos hacen bien su función, y a lo largo de los años esto, pues, puede ir cambiando, ¿no? Y puede ir ocurriendo, pues, que ciertos genes empiecen a hacer una mala expresión, que se dice en genética, en el campo de la genética, y por lo tanto no esté dando desde las células las órdenes correctas, y por lo tanto, pues, empecemos a tener problemas de salud. Esto, como digo, es algo que, pues, desde la epigenética que se conoce, desde allá los años 70, los años 80, ya tenemos muy claro, ¿no?, que la información de nuestros genes, o mejor dicho, cómo actúan, es algo que cambia, no es algo fijo y rígido, sino que es algo que cambia. Y no solo eso, sino que además que es algo en lo que nosotros podemos influir. Como digo, la nutrigenómica es la manera de influir positivamente en eso de forma natural, a través de la alimentación o de la suplementación natural, o de la suplementación alimentaria. Esto está evolucionando, está, yo diría que empezando la ciencia de la nutrigenómica, aunque ya hace, pues, unos cuantos años que se ha empezado a hablar de ello. Y pues somos muchos, ¿no?, los que pensamos cada vez más, ¿no?, que esto va a llevar a un cambio de paradigma en nuestra manera de entender la salud, en nuestra manera de entender la salud natural, ¿eh? Y en nuestra manera de entender también la prevención, ¿eh? Cómo entendemos la prevención en nuestra salud. Hasta ahora todos estamos, pues, muy acostumbrados a entender am, pues, los complementos como suplementos, ¿no?, desde la vía de la suplementación, ¿eh? Por ejemplo, los multivitamínicos, pero pueden ser cualquier otro tipo de suplemento o cualquier otro tipo de medicamento. En cambio, desde la nueva visión nutrigenómica, no se entiende así, no se entiende como un suplementar, ¿no? Se entiende como un reactivar funciones físicas que deberían funcionar correctamente, y a lo largo de la vida ese proceso natural ha dejado de funcionar correctamente. Y por lo tanto nosotros, de forma natural, a través de, insisto, de la alimentación, de la nutrigenómica, volvemos a activar esa función. Esta línea también se le conoce como biohacking, ¿no? La capacidad para hackear, ¿no?, para controlar nuestro metabolismo de forma natural. Y como digo, es algo que va a implicar un cambio de paradigma, un cambio de manera de entender muchas, muchas cosas, ¿eh? Como todos los cambios de paradigma, va a conllevar un tiempo, aunque
os lo voy a explicar en esta presentación, el proceso ya ha empezado, ¿eh? Mm, En esta tabla, pues resumo algunas de las diferencias más importantes entre, en el lado de la izquierda, ¿no? En vuestras pantallas, todo lo que nos aportan los suplementos naturales convencionales, por muy buenos que estos sean, y los hay muy buenos y muy interesantes, o los medicamentos. Y al lado derecho, qué es lo que, cómo funcionan, qué características más importantes tienen los activadores nutrigenómicos, como el activador NRF2 y NRF1, de los que os voy a hablar en esta presentación. Em, una primera diferencia muy importante es que el suplemento o el medicamento proviene de fuera, proviene del mundo exterior, es un aporte exógeno, sea en el formato que sea, ya sea una pastilla, un comprimido, una cápsula, una pomada, lo que sea, un jarabe, da igual, pero viene del mundo de fuera y actúa en nuestro mundo interior, ¿no? En el físico. Por tanto, se entiende que es un aporte exógeno. Los activadores, en cambio, producen cambios desde dentro. ¿Por qué? Pues porque el cambio surge a raíz de la modulación de la expresión genética. A través de esa corrección en la expresión de nuestros genes se van a producir una serie de cambios fisiológicos que van a producir un incremento significativo en nuestro estado de salud. Por lo tanto, se entiende aquí que es activación endógena, es decir, desde dentro. Por tanto, por un lado, los suplementos de toda la vida pues aportan los cambios desde fuera. La nueva manera de entender las cosas desde la nutrigenómica produce cambios desde dentro, desde el interior, de hecho, desde el lugar más causal, ¿no? De donde surgen las causas, conocido dentro del campo físico, ¿no? Que es la información genética. Eh, por otro lado, los suplementos y los medicamentos em, pues siempre han producido un efecto local, un efecto general, un efecto aproximado. ¿Qué significa esto? Pues significa que cuando uno toma pues algún medicamento o algún suplemento, en realidad nunca estás totalmente seguro de si esa es la sustancia que necesitas, o en la cantidad que lo necesitas, o en el formato que lo necesitas. Em, pero bueno, para eso están los profesionales de la salud, ¿no? Para eso están los médicos, los terapeutas, etcétera, ¿no? Para confiemos en su criterio. Ahora bien, el error o la posibilidad de error siempre está ahí. ¿eh? De hecho, los medicamentos pues vienen estandarizados en sus dosis, pues porque se calculan aproximadamente en función del peso medio, etcétera. Pero en realidad a lo mejor necesitas un poquito más o un poquito menos, o no tomarlo de esa manera, o tomarlo junto con otra cosa, etcétera. Por eso siempre estamos hablando de efectos generales aproximados y además efectos que apuntan a un único lugar o a una zona concreta de tu cuerpo, ¿no? Tú puedes tomar pues, pues no lo sé, un suplemento natural que sea un estimulador de los riñones, ¿no? Una planta fitoterapéutica que estimule los riñones, o puedes tomar una planta que te ayude a conciliar el sueño, actuar en el sistema nervioso, o puedes tomar, sí, es decir, siempre son efectos que apuntan a una función determinada, a un órgano en concreto, etcétera. Los activadores genéticos funcionan de otra manera. Los activadores genéticos, por un lado, producen cambios generalizados, no solo en una función o una zona, sino que actúan en gran parte de la función fisiológica, en gran parte del metabolismo, y nunca son ni aproximados ni generales. Son personalizados porque van a producir el cambio que tú y solo tú en este momento necesitas, y exactos y precisos. ¿eh? ¿Y eso por qué es? ¿Cómo es posible? Pues porque solo tus genes saben exactamente qué necesitas. Solo tus genes. No se podría decir que no hay mejor terapeuta, no hay mejor médico, ¿no? Que conozca mejor el estado físico que tu información genética. Y la nutrigenómica lo que hace es precisamente eso, es hacer que la expresión genética se regule, es hacer que los genes hagan lo que tienen que hacer.
de forma correcta. Entonces, todo esto es una diferencia que implica este cambio de paradigma del que he empezado a hablar. Hace que, pues como ya sabemos, los suplementos y los medicamentos, el mundo de la suplementación esté del lado de la dependencia, ¿sí? Es decir, conforme vamos acumulando años, conforme nuestra salud va deteriorándose, vamos a necesitar cada vez más suplementos, cada vez más medicamentos. Eso es dependencia. Y el mundo de la nutrigenómica está del lado de la autonomía, ya que lo que hace es tratar de sostener tu propia función del cuerpo de forma correcta, tratar de hacer que tus recursos de salud autónomos se mantengan pues la máxima cantidad de tiempo. Y eso es autonomía, ¿m? Que es todo lo contrario de la dependencia. Em, Esto, como digo, pues no es algo que haya salido hace unos meses, ¿eh? Es algo pues, que ya se conoce hace unas poquitas décadas. Em, Cuando hablamos de activadores genéticos o nutrigenómicos, sobre todo vamos a hablar de dos de ellos, pues porque son los que nosotros tenemos ahora al alcance, son los que ahora podemos utilizar, tanto en Europa como en América Latina. El más conocido de todos es el llamado NRF2, o la activación NRF2. Es un NRF2, yo diría que nosotros conocemos Protandim desde el año 2003, pero ya era conocido antes. O sea que estamos hablando de más de 20 años. Y NRF1. Yo os voy a hablar de estos dos. Hoy os voy a explicar qué es exactamente. NRF2 es una proteína que todos tenemos en el interior de nuestras células. Estos dibujitos que podéis ver aquí pues son células, un dibujo muy sencillito de lo que es una célula. Y NRF2, pues como digo, es una proteína que está en la parte externa de la célula, en el citoplasma, esta parte verde que veis aquí, y que cuando funciona correctamente tiene una función muy especial que consiste en recibir la orden cuando es necesario para que viaje a través del citoplasma, entre en esta redondita rosa que es el núcleo de la célula, y no solamente es capaz de entrar en el núcleo de la célula, algo por cierto que pocas moléculas pues, tienen el permiso de hacer, sino que además es capaz de interactuar en algo muy importante que tenemos ahí en el núcleo celular, que es el ADN, la información genética. NRF2, por lo tanto, entra en el núcleo celular, interactúa con el ADN, en concreto con un 5% de nuestra información genética, produciendo equilibrio en la expresión genética. La función de NRF2 es producir reajustes en un 5% de genes, que por cierto se llaman los genes de supervivencia, de forma que este grupo de genes, insisto, es un 5% de todo nuestro genoma, unos 500 genes aproximadamente, pues NRF2 se encarga, su función es que estos genes funcionen correctamente. Ahora vamos a ver estos 500 genes en qué funciones en nuestra salud están implicados y por lo tanto qué importante es mantenerlos en correcto funcionamiento. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que esta proteína, que es esta bolita roja que veis aquí, que se llama NRF2, pues se ha visto que sobre los 20 y pocos de años deja de hacer correctamente su función. Deja de hacer esta función que os acabo de explicar. Y cuando tiene que producir este reajuste, pues queda bloqueada, de hecho, por esta otra proteína que se llama KIP1, de forma que la atrapa y no le permite hacer su función. En realidad hay varios motivos. Otro motivo es que simplemente desaparecen, como su función no se da lugar, la tasa de contenido en RF2 empieza a bajar con los años. Por lo tanto, cada vez hacen peor su función y cada vez hay menos. Y esto es exponencial con el paso de las décadas. Cada vez es peor. ¿Eso qué significa? Pues significa que esos 500 genes, que son la responsabilidad, ¿no? Vamos a decirlo así, de esta célula, ¿no? De este factor se les conocen como factores de transcripción,
pues van a empezar a funcionar, vamos a decir, de forma no correcta. Em, ¿En qué están involucrados estos genes? ¿No? ¿Y qué implica, por tanto, que esos genes funcionen bien? Pues vais a ver la importancia tan tremenda, de tener al menos ese trocito de nuestra salud funcionando correctamente. Una de las funciones más importantes de los genes de supervivencia tiene que ver con las enzimas antioxidantes. Nosotros tenemos un sistema de defensa propio muy importante frente al tóxico más grave que tiene el ser humano, que son los radicales libres. En concreto, el exceso de radicales libres. ¿M? Los radicales libres son, vamos a decir, un tóxico que producen nuestras células de forma natural por el simple hecho de respirar oxígeno, por el simple hecho de alimentarnos. Es necesario que se produzca una cierta cantidad, de hecho necesitamos cierta cantidad de radicales libres, pero necesitamos mantener un equilibrio. Si hay un exceso, este exceso se llama estrés oxidativo y produce contaminación y produce una especie de, vamos a decir, envenenamiento, un proceso tóxico que empieza castigando las células, empieza a dañar tejidos, empieza a dar muchos, muchos problemas. Em, Como digo, para que este equilibrio se produzca y estas radicales libres no vayan a más, tenemos pues todo un ejército de enzimas antioxidantes que se empezaron a descubrir por allá en los años 70, el siglo pasado, y que se activan gracias a la orden de los genes de supervivencia. Dicho de otra manera, si los genes de supervivencia funcionan bien, las enzimas antioxidantes van a funcionar bien y no vamos a tener, vamos a decir, la amenaza de este tóxico tan y tan y tan grave que es el estrés oxidativo. Esta es una de las funciones. Otra función muy importante de los genes de supervivencia es la regulación del proceso inflamatorio. El hecho de que nuestro cuerpo sepa cuándo y cómo inflamar o producir inflamación y cuándo no. Y esto también es muy importante porque pues es sabido que los índices de inflamación mm, pues generales son muy altos, son muy frecuentes y de hecho son también, vamos a decir, la base de un montón de enfermedades, procesos inflamatorios. Procesos inflamatorios que vienen, pues a día de hoy es conocido por diferentes causas, desde la alimentación al estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Exceso de medicamentos. Eh, Todo esto produce, como digo, pues, una tendencia a la inflamación excesiva y los genes de supervivencia son los responsables de producir ajuste, reequilibrio en esa inflamación. Regulación de procesos fibróticos, que es cuando el cuerpo produce tejido cicatrizal. Tejido cicatrizal. Cuando nos hacemos una herida, pues es normal que nuestro cuerpo ahí empiece a hacer un proceso de reparación que va a culminar con un tipo de construcción, ¿no? Que es cicatriz, por poneros un ejemplo. Em, Eso se llama un proceso fibrótico, ¿no? Ahora bien, si los genes de supervivencia no están bien ajustados, pueden dar la orden de que produzcan cicatriz, para que me entendáis bien, en zonas donde no toca. Por ejemplo, pues en los pulmones, por ejemplo, en el corazón, por ejemplo, en los músculos, y todo eso va a dar lugar a enfermedades, la mayoría de las cuales, por cierto, bastante graves y algunas incluso mortales. Em, Activación de recursos desintoxicantes, es decir, los genes de supervivencia, otra de las funciones es dar la orden para que nuestro cuerpo sea mucho más eficaz desintoxicándose, eliminando sustancias que son tóxicas de todo tipo, a través de las vías de salida convencionales, ¿no? Pues la piel, el sistema digestivo, el hígado, los riñones, etcétera, etcétera. Estimulación del sistema inmunológico, lo he subrayado pues porque ahora, pues ya desde con el tema del COVID es una cosa que preocupa mucho. Los genes de supervivencia, otra función muy importante es la de estimular o, vamos a decir, hacer que el sistema inmunológico funcione correctamente. Porque ya no se trata solo de que funcione más, sino de que funcione correctamente. Y aquí englobo o quiero incorporar las enfermedades autoinmunes, ¿no? Que es cuando
de alguna manera nuestro sistema inmunológico se vuelve contra nosotros, ¿no? Y ataca zonas del cuerpo que no tiene que atacar. Esto también es un mal funcionamiento del sistema inmunológico que muy posiblemente está conectado con una mala orden, ¿no? A nivel genético. Y regulación de otros genes del núcleo celular, ¿eh? Como por ejemplo el proceso de división celular, o otras funciones que pueden ser muy importantes, ¿eh? Digo el proceso de división celular, pues porque cuando una célula empieza a dividirse y tiene la orden equivocada de dividir, 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 esta división alocada, pues puede derivar en un proceso canceroso. ¿M? Y de nuevo esto está conectado con un mal funcionamiento dentro de la expresión genética. Por tanto, em, daros cuenta, con esto, entiendo que esto es un poco técnico y que es un poco pues extenso, pero quiero explicarlo porque creo que es la única manera para entender la importancia tan tremenda que tiene el hecho de hacer que estos genes de supervivencia funcionen bien. Y por lo tanto, lo que es lo mismo, hacer que NRF2 esté correctamente activado. ¿M? Em, Dicho esto, ¿cómo se puede activar el NRF2? ¿No? Es la pregunta lógica y lo cierto es que pues ya sabemos la respuesta desde hace bastante tiempo y es que de forma nutrigenómica se sabe que hay nutrientes que tienen la capacidad para hacer que NRF2 vuelva a funcionar correctamente. Alimentos ricos en omega 3, la cúrcuma, el té verde, el sulforafano, que es uno de los principios activos del brócoli, de las coles de Bruselas, de la coliflor, etc. Em, el wasabi, ¿os gusta la comida japonesa? Pues el rábano japonés wasabi, es otro activador del NRF2. Hay medicamentos que se han pensado, se han diseñado para hacer esa función también, y hay suplementos naturales. Aquí la suplementación natural es especialmente interesante porque, en primer lugar, porque resulta complicado a través de la alimentación cotidiana del día a día mantener el NRF2 siempre activado, ¿no? Resulta complicado pues comer cantidades importantes de brócoli o comer cúrcuma Por tanto, aquí la suplementación natural va a ser una ayuda muy importante. Dentro de la suplementación natural, pues que activa el NRF2, el suplemento número uno ahora mismo, digo ahora mismo, pero en realidad en los últimos 17 años, desde que salió este producto, ¿no?, a la venta, es Protandim NRF2. Em, Está formado por estas 5 plantas medicinales, estas 5 plantas naturales, ¿no?, que os pongo aquí: el cardo mariano, la bacopa, la ashwagandha, el té verde y la cúrcuma. Y ha demostrado, pues, durante todos estos años, que no solamente es muy efectivo, sino que además es seguro, es seguro, porque no produce efectos secundarios, porque no da problemas, y además, de forma, yo diría que bastante inaudita, ¿no?, ha sido pues objeto de mucha curiosidad dentro del mundo científico y se utiliza y se sigue utilizando, ¿no?, como em, un activador muy, muy eficaz del NRF2. Esto vosotros, pues yo os animo a que lo consultéis en PubMed, que eh, es pues, uno de los centros de bases de datos de estudios científicos más importantes del mundo, ¿no? Sin duda el más importante de Estados Unidos. Ahí, si ponéis, ya hay un buscador como en Google, si ponéis Protandim, pues veréis que hay más de 30 estudios ya, algunos de ellos realmente interesantes. Yo os voy a pues, mencionar alguno de ellos, por ejemplo, este del año 2011, donde lo que se hace precisamente es tratar de comparar la eficacia de diferentes activadores del NRF2. Se toman unos cuantos, ¿no?, y al final pues, se hace un análisis más exhaustivo, ¿no?, de 4 de ellos, que son estos que os pongo aquí. Uno de ellos es Protandim, que es este de la gráfica A. Estas curvas, para que las entendáis, básicamente significan mientras más alta es la curva, más potente es el efecto activador NRF2, el fold induction, que le llaman. Ya veis pues, que cuando digo que realmente es un activador eficaz, no lo digo porque sí, es pues, el doble de eficaz
que estos dos, ¿no? Que B y C, que son dos medicamentos, y pues como unas 5 o 6 veces más que el brócoli, que es otro activador NRF2 conocido. De hecho, está calculado pues, que hace falta unos pocos kilos, ingerir unos cuantos kilos de brócoli al día para igualar el efecto activador de NRF2 que tiene un solo comprimido de Protandim. Em, a esto me refería con el hecho de que tomar suplementación natural pues, facilita bastante la vida, ¿no? En cuanto a esta cuestión. Este estudio también es muy interesante, ¿no? Y trata de entender por qué Protandim es tan eficaz. Es un estudio de la Universidad de Colorado que se hizo en el año 2009 y lo que hace es tratar de entender por qué estas 5 plantas que forman Protandim NRF2 pues tienen ese poder tan eficaz, ¿no? A la hora de activar el factor de transcripción. Y la conclusión a la que llegaron es que, fijaros, esta gráfica, los elementos que forman Protandim por sí solos son muy poco eficaces como activadores del NRF2. Em, el que quizá un poquito más este azul, ¿no? Que es la silimarina, ¿no? Uno de los principios activos del cardo mariano, si no recuerdo mal. Y sin embargo, la suma de las 5 plantas pues producen un efecto sinérgico, ¿no? Es decir, producen un efecto pues magnificado, ¿no? De lo que sería la suma aritmética de las partes, ¿no? En concreto, 18 veces más. Esta cuestión de la sinergia, pues siempre digo que es algo que es importante y que es interesante y que se va a ir aplicando cada vez más en salud, ¿no? Y seguramente que incluso en otros campos, ¿eh? ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, pues porque daros cuenta de que todo este tipo de correcciones de salud implican realmente una mejoría en el estado de nuestra salud no pequeña, sino realmente muy, muy grande. Solamente estas dos cuestiones que os marco aquí o que os resalto aquí en verde ya significan un antes y un después tremendo en la salud de cualquiera. El hecho de que tus enzimas antioxidantes estén funcionando bien, como he dicho, va a hacer que te liberes del tóxico más importante que está asolando al ser humano. Y además es algo conocido. Existen más de 200.000 estudios ahora mismo publicados que conectan el exceso de radicales libres con todo tipo de enfermedades. Todo tipo de enfermedades. Y esto queda solucionado, por mucho que cueste de creer, pero es así. De hecho, os lo voy a demostrar ahora. Y, o esta otra función, ¿no? La estimulación del sistema inmunológico. Solo por estas dos cuestiones estamos hablando de algo realmente importante. Como he dicho, el estrés oxidativo está conectado con más de 200 enfermedades, que se sepa, enfermedades de todo tipo que afectan a todos los órganos, pues enfermedades como desde el infarto de miocardio hasta enfermedades en la piel de todo tipo, psoriasis, cánceres diferentes, Alzheimer, Parkinson, enfermedades degenerativas del sistema cerebral y nervioso, hipertensión, arteriosclerosis, diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas enfermedades, aunque no veáis conexión entre ellas, están conectadas con el estrés oxidativo, con el exceso de radicales libres. Por tanto, imaginad la importancia que tiene el hecho de liberarse de este tóxico. Este estudio del año 2005 os lo pongo aquí porque precisamente habla de eso. En este estudio se tomó un grupo de varias personas, ¿no? De edades diferentes, hombres y mujeres, edades comprendidas entre los 20 años y los 80 años, y pues lo primero que hicieron es medir cómo de contaminados estaban por estrés oxidativo. Y lo que se vio, pues es lo que ya se sabía. Los jovencitos, pues que todavía tienen las enzimas antioxidantes funcionando bien, pues muy poquito contaminados. En cambio, conforme vamos subiendo de edad, ¿no? Los 30, los 40, los 50, los 60 años, pues ya veis cómo sube la línea. A más edad, más estrés oxidativo, más contaminación, más enfermedades. A estas personas empezaron a darles un comprimido de un activador de Protandim, iba a decir un activador NRF2, pero utilizaron Protandim, y lo que vieron es que en 4 meses, en 120 días, eh, este es el resultado, es la gráfica D. Básicamente, nadie tenía estrés oxidativo. Es decir, mm,
la línea es horizontal, o dicho de otra manera, las enzimas antioxidantes de todas estas personas, sin importar la edad, sin importar la edad, estaban funcionando correctamente, de nuevo, gracias a la reactivación NRF2. Em, Esto, pues como suelo mencionar, para mí pues fue un punto de reflexión importante, cuando descubrí este estudio y quise comprobar que esto pues era verdad, ¿no? Realmente me resultaba demasiado maravilloso, ¿no? Asumir que esto es así, ¿no? Así que yo me hice mi propia analítica de estrés oxidativo cuando ya llevaba 5 meses tomando Protandim y comprobé pues que realmente tenía un valor mínimo, mínimo, muy, muy, muy bajito, ¿eh? De hecho, el mínimo valor de este estudio es 2,3 y yo di 2,4, lo cual es más que admirable, pues directamente incomprensible médicamente, sobre todo teniendo en cuenta pues que yo ya no tengo 20 años, y que además soy diabético tipo 1, y los diabéticos pues acumulamos más estrés oxidativo. Otras personas han querido comprobar esto, han hecho el antes y el después, lo hicieron mejor que yo, como esta persona de 51 años, ¿no? Dio un valor de 2,9 antes de tomar Protandim y 2,2, es decir, valor mínimo, 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 de estrés oxidativo, exactamente 4 meses después, igual que en el estudio. O esta persona de 71 años, ojo, 71 años, 2,9 antes de Protandim, 2,1 4 meses después. Em, Después de esto, pues bueno, han salido, vamos teniendo más estudios, más analíticas. Las analíticas, hay algún caso pues, que no acaba de cuadrar bien, pero la gran mayoría lo que hacen es confirmar que realmente la activación en RF2 a través de Protandim funciona y además funciona muy bien. Em, otro cambio muy importante de activar el NRF2, como he dicho, es la estimulación del sistema inmunológico. Insisto, esto significa hacer que tus defensas funcionen correctamente, correctamente. Es decir, no solamente que sean eficaces para protegernos de patógenos, ¿no? Microbios determinados, ¿no? Virus, bacterias, hongos, etcétera, sino también para que no se vuelvan contra nuestro. Hay que tener en cuenta que hay una cantidad enorme de enfermedades relacionadas con, pues con un mal funcionamiento del sistema inmunológico. Por tanto, esto tiene muchísima importancia. Fijaros este estudio del año 2017, que se hizo entre varios centros de investigación, donde dice que activar el NRF2 puede jugar, dice, ¿no? un papel muy importante en la regulación del sistema inmunológico frente a infecciones por virus o bacterias. Aquí ponen a los ratoncitos en todo tipo de aprietos, los contaminan con virus, bacterias, etcétera, y ven realmente que aquellos que tienen el NRF2 activado, pues se defienden muchísimo mejor. De hecho, esto tanto es así que este otro estudio que os pongo aquí, del año 2006, pues viene a decir lo mismo. Dice que NRF2 ha llamado la atención debido a su papel crítico en la regulación de la maquinaria defensiva. Papel crítico. Y lo que os decía, fijaros, tanto es así, ¿no? que en este otro estudio del año 2016 lo que hacen es a un grupo de ratones les inoculan el virus del SIDA, y dentro de este grupo de infectados, a unos les activan el NRF2 y a otros no. Y lo que ven es que aquellos que les han activado el NRF2 son capaces por sí mismos de bloquear la infección VIH. Simplemente por el hecho de activar el NRF2. O sea, daros cuenta de cuando decimos estimular el sistema inmunológico, mm, no es decirlo a la ligera, realmente estamos hablando de algo pues realmente grande. Este estudio, pues bueno, siempre lo pongo, no solo pues porque esta frase pues me parece demoledora, ¿no? NRF2 podría ser el avance sobre prevención, más extraordinario de la historia de la medicina. Pues como digo, lo pongo siempre porque no solo me parece pues esta frase demoledora, sino que el estudio en sí es muy, muy interesante, pues porque explica, como pocos de los que he leído, la terrible importancia, la tremenda importancia de activar el NRF2 para nuestra salud.
Em, Todo esto es teoría, es cierto, son muchos estudios, es cierto, información un poco técnica, disculpad, espero que se haya entendido un poquito, ¿eh? Creo que es necesario para poder transmitir la importancia que tiene y mucha gente me pregunta, pues bueno, pero existen testimonios. Pues mirar, nosotros aquí ya tenemos cientos de testimonios de todo tipo, ¿eh? Algunos casos de recuperaciones de enfermedades, pues que son difíciles de creer, ¿eh? Por internet, pues aún circulan testimonios, imágenes, ¿no? De personas pues, que explican cómo ha cambiado su salud, cómo han mejorado pues, enfermedades determinadas, ¿no? Por ejemplo, esta chica, ¿no? Que tenía un problema de bocio, ¿no? Un problema tiroideo, pues bastante importante, ¿no? Cómo ha desinflamado el bocio, ¿no? De forma espectacular en solo 2 meses. O casos de cáncer que han hecho recuperaciones impresionantes, ¿no? Con quimioterapia, sin quimioterapia, hay de un poco de todo, ¿eh? Muchos casos de psoriasis, algunos realmente espectaculares. Este es el caso de rosácea, que hizo esta señora, hizo un caso de recuperación pues muy rápido, porque fue en apenas una semana. Em, Casos de vitíligo, ¿eh? Por cierto, una enfermedad derivada de un mal funcionamiento del sistema inmune, ¿eh? Otro caso de vitíligo, problemas de circulación, enfermedades degenerativas como el Parkinson, casos de recuperación de Alzheimer. En fin, si hablamos de enfermedades, tenemos testimonios de todo tipo y no dejan de sumar y sumar y sumar y cada vez hay más. Por tanto, ante la pregunta, ¿existen casos reales? La respuesta es sí, muchos y cada vez más. Es una respuesta triple. Yo pues siempre insisto en que al final uno puede hablar bien, ¿no? Hablando de testimonios, pues del suyo propio, ¿no? Yo los puedo explicar que, pues, cuando yo empecé a tomar Protandim y empecé a tener una corrección en mi diabetes tipo 1 que ningún otro suplemento me había producido, ¿eh? ¿Cómo noté esto? Que me lo preguntan muchas personas, ¿no? Sobre todo los diabéticos, ¿no? Pero ¿tú cómo lo notaste? Pues es muy sencillo, cada vez necesitaba menos insulina para comer, ¿eh? Hice una reducción muy importante, que, pues con las lógicas oscilaciones, ¿no? Que tenemos los diabéticos tipo 1 en función de varios factores, ¿no? Se ha mantenido desde que empecé a tomar estos suplementos, ¿no? Eso no lo ha conseguido absolutamente nada de lo que yo he probado, ¿eh? Y he probado muchas cosas, ¿eh? Pero es que además de esto, pues hay toda una serie de efectos, una serie de mejorías en salud que se notan, se perciben de formas diferentes en función de cada uno, ¿no? Por ejemplo, mejorías del estado de ánimo, ¿eh? Es una cosa que al activar el NRF2 mucha gente nota. Aumento de la energía, ¿no? Del vigor, de la vitalidad, ¿eh? Mejor calidad del descanso. Notas que duermes de forma mucho más reparadora, un sueño mucho más profundo. Desaparición o disminución muy importante del dolor, sobre todo dolores asociados a procesos inflamatorios, dolores articulares, musculares, migrañas insoportables. Tenemos personas que les ha cambiado la vida el hecho de activar el NRF2 con Protandim porque ha desaparecido el dolor. Y hablamos de personas que ya no sabían qué tomar, que estaban tomando morfina, que estaban, en fin, en situaciones muy complicadas. Tenemos estos casos. De hecho, si hay alguien aquí pues, que quiere ponerse en contacto con alguna de estas personas, ¿no? Porque es escéptica y no se lo cree, que lo entiendo perfectamente, pues que se ponga en contacto conmigo o con la persona que le he hablado de esta presentación y le hacemos pasar el contacto sin problema. Em, Renovación de la piel. También lo nota mucha gente. En realidad, NRF2 produce una renovación de los tejidos en general. Pasa que el tejido que nosotros vemos y tocamos y percibimos claramente, pues es nuestra piel, ¿no? También hay gente que lo nota en los ojos, en el cabello, ¿eh? Mayor claridad mental, mayor creatividad. A nivel cerebral, hay gente que nota que funciona mejor, ¿no? Crisis curativas en algunos casos, sobre todo tiene que ver con la activación de procesos desintoxicantes, ¿no? Que he mencionado, y sobre todo prevención. Prevención que es, sin lugar a dudas, el regalo más importante de activar
este factor de transcripción. ¿Es el único activador nutrigenómico? Bueno, ya he dicho que no, iba a hablar de dos. El otro es NRF1, mucho más brevemente. ¿Qué es NRF1? Bueno, pues es otro factor de transcripción. Es otra proteína que, igual que NRF2, va a producir ajustes, reequilibrio en genes, en la expresión genética, pero en este caso en unos genes diferentes. En concreto, en toda una serie de genes que están en las llamadas mitocondrias. Las mitocondrias es el lugar en nuestras células que se encargan, son las responsables de producir energía, de producir vitalidad. El 95% de nuestra energía surge de las mitocondrias. Y las mitocondrias pues se ven seriamente afectadas precisamente por el estrés oxidativo, por este contaminante que os he mencionado, y con el paso de los años van a funcionar cada vez peor. Si las mitocondrias funcionan cada vez peor, cada vez va a haber menos vitalidad, menos energía disponible en el cuerpo, en el metabolismo. Esto va a tener como mínimo dos consecuencias muy importantes. Una de ellas pues, es, lógicamente, una disminución considerable de calidad de vida, pues porque vamos a tener menos energía, pero también va a haber un problema de envejecimiento celular, porque las células, si no tienen energía, pues mueren antes. Y mortalidad celular significa envejecimiento y enfermedad. De hecho, una de las causas más importantes que explican el envejecimiento humano es la disfunción mitocondrial. ¿Qué es lo que hace NRF1? Pues lo que hace es hacer que estas mitocondrias vuelvan a funcionar correctamente. Y no solo eso, dar la orden para que se produzcan en caso de que sea necesario, y suele ser así siempre, para que se regeneren, para que se fabriquen nuevas mitocondrias. Em, Esto, pues como digo, es tremendamente importante, no solo por calidad de vida, por tener más energía, más vitalidad, sino también desde un punto de vista preventivo, frente a un montón de enfermedades, sobre todo enfermedades que, aquí os pongo una muestra, que tienen que ver de alguna manera con el sistema nervioso, el cerebro, y se ha visto que Protandim NRF1 produce hasta un 71% de incremento en solo 24 horas de el PGC1 alfa, que es otro factor de transcripción que produce, vamos a decir, esta magia en las mitocondrias, y de un 65% en NRF1, lo cual pues, son cifras espectaculares, teniendo en cuenta que es un simple nutracéutico, natural y nutrigenómico. Em, Mucha gente pregunta, pero ¿y qué pasa si tomo los dos? O sea, ¿yo puedo tomar NRF1 junto con NRF2? ¿Hay contraindicaciones? ¿Hay malos efectos entre ellos? Y la respuesta es que no. De hecho, todo lo contrario. Producen sinergia entre ellos. Es decir, el hecho de que esté activada la función NRF2, por ejemplo, va a hacer que si tomas Protandim NRF1, este sea más efectivo. Y viceversa. Uno apoya la función del otro. Eh, y de hecho, por eso me refería, ¿no?, antes, que el tema de la sinergia va a ir a más, porque cuántos pues activadores sinérgicos vamos a conocer dentro de los próximos años. ¿Qué implicaciones tiene todo esto? ¿Hasta dónde va a llegar esto de la nutrigenómica? ¿Cómo va a cambiar nuestra manera de entender la salud con todo esto que ahora tenemos solamente la puntita del iceberg? ¿Mm? Pues estas preguntas, digamos que las entidades pues, que tienen mucho poder, básicamente las entidades que manejan el dinero, pues ya hace unos cuantos años que se las están haciendo, y han llegado a la conclusión de que el campo de la nutrigenómica, el campo de el anti-aging, todo lo que sea luchar contra la enfermedad derivada del envejecimiento, va a ser uno de los mercados que más dinero van a mover en los próximos años. De hecho, fijaros las gráficas de evolución entre el año 2018 y el 2025. Se estima que en el año 2025 el mercado de la antienvejecimiento va a mover más de 600.000 millones de dólares. De ese capital, la parte más importante se lo va a llevar todo lo que tenga que ver con genómica. Y con lo que os he explicado, espero que entendáis ahora un poquito mejor por qué.
se espera un incremento dramático, enorme en la esperanza de vida, en poco tiempo, menos de lo que pues, creemos. Sobre todo ahora, ¿no? Cuesta de pensar en estas cosas que estamos precisamente inmersos en una crisis de salud. Pero es así, las estimaciones son estas, la ciencia está ahí, el conocimiento está ahí. Estos suplementos ya los tenemos a nuestra disposición y, como digo, esto acaba de empezar. Estamos, y con esto voy acabando, en tiempos de crisis, tiempos de cambios. Después de las crisis, pues ya sabemos que vienen nuevos tiempos mejores, nuevos avances, nueva luz. Después de la oscuridad, pues ya se sabe que viene nueva luz. Esto pasa en las crisis individuales y no es diferente en las crisis colectivas, por muy grandes que sean las crisis o por muy feas y largas que se nos antojen. Em, Se están publicando ya artículos sobre el incremento en la longevidad desde hace bastantes años. Aquí os pongo un par de portadas de la revista Time. Pero sobre todo, y para mí más importante, ¿no? Hay cada vez más sabios. Me refiero a las personas que más conocimiento tienen sobre genómica, sobre cómo funciona el envejecimiento, sobre el mundo de la medicina a nivel pues, de bioquímica profunda. Pues como digo, todos estos sabios, cada vez hay más personas que están de acuerdo en que nuestra manera de entender la salud va a cambiar, vamos a ser cada vez más y más longevos y cada vez vamos a disfrutar de una mayor calidad de vida. Lo que ahora pues pensamos en ya una persona mayor, ¿no? En la tercera edad, dentro de un tiempo os aseguro que para nada va a ser así. Para nada va a ser así. Y de hecho, si examinamos un poco las inquietudes a nivel sociológico de las personas, ¿no? Vamos viendo que cada vez es más así. Hoy en día, pues una persona con 60 años, con 70 años, fácilmente es una persona llena de ilusiones y con proyectos y con mucha vida. ¿m? Hace unas cuantas generaciones no era así. Y esto va a ir cada vez a más, insisto. Este señor que os pongo aquí, con este aspecto tan pintoresco, es uno de los genetistas y bioquímicos más importantes de la actualidad. Él piensa que la primera persona que va a llegar a los 1000 años ya está viva en la actualidad. De hecho, esto lo dijo hace unos cuantos años y lo mantiene, lo cual es difícil de creer, pero como digo, esta persona es un referente dentro del mundo científico. Y pues subrayo esta cita de él, ¿no? Que ya dijo hace varios años, ¿no? Y dijo, en 5 años ya habrá productos para retrasar el envejecimiento. Él cree que se va a conseguir, de hecho, detener completamente el proceso de envejecimiento con una suma de diversos suplementos, diversos complementos, diversos nutracéuticos o quizá diversos incluso medicamentos. Em, yo de lo que estoy seguro es que como mínimo 2 de ellos ya los tenemos. Y son los activadores nutrigenómicos. Yo espero que hayáis entendido la diferencia que puede implicar el hecho de activar NRF1 y NRF2 y que ya está a nuestra disposición. Es simplemente pues que no os quedéis con mi teoría, no os quedéis solamente con esta presentación y investiguéis por vosotros mismos y sobre todo, id a la experiencia, probadlo, probadlo bien, probadlo 3, 4 meses y vosotros mismos vais a ver pues que todo esto, más allá de toda la teoría, es una realidad. Y con esto acabo. Espero que os haya servido. Voy a dejar aquí la presentación. Voy a poner aquí. Rápidamente, si hay alguna pregunta a través del chat, hoy pues no voy a poder contestar mucho porque tengo una reunión ahora a las 10:30. Tengo 5 minutos. Alex, un saludo hasta Colombia, un abrazo. Eh, Mercedes también, un saludo. Balbina, un abrazote hasta México. Tulos. Si hay alguna pregunta, pues os las responderé por aquí. Sí, Balbina, no hay problema, te la hago llegar, no hay problema. Y si no, o si se os ocurren después, pues sin problema,
os las contestamos, ¿eh? A las personas que os hayan invitado a esta presentación o a mí mismo, respondemos todas las preguntas que podamos, ¿eh? Como siempre digo, las que no, pues las averiguamos, ¿eh? Un placer, muy buenas noches aquí a España y buenas tardes por allá, al otro lado del charco. Cuidaros mucho y un fuerte abrazo.